Guillermo de Loya, ¿qué papel va a jugar el PRI en estas pequeñas porciones de poder que aún tiene? Gobiernos estatales, eh, algunos municipios, pero sobre todo en el Congreso. ¿Saben ser oposición los priistas? Tendremos que ser una oposición real. Creo que ha quedado muy claro que cuando nos volvemos convalidadores prácticos de lo que gobiernos o actores de otro signo político representan es cuando peor nos ha ido. ¿Y por qué? Porque creo que la alianza política que se puede y se debe hacer en el entendimiento natural que debe haber entre los partidos políticos no necesariamente tiene que obedecer a intereses de un solo grupo, sino a intereses compartidos en el momento en el cual, dentro de los cauces del legislativo, por ejemplo, tendremos una bancada verdaderamente reducida, alrededor de 43 diputados, alrededor de 14 senadores, y con ello, ¿cómo vamos nosotros a transitar para hacer verdaderos contrapesos, que además un gobierno federal los va a necesitar, al igual que los gobiernos estatales? Claro. Los contrapesos políticos traducidos en oposición son necesarios para mantener los equilibrios naturales que una patria, que una nación requiere. Y por ello, ¿cómo con esa reducción en número que tenemos podremos nosotros generar entendimiento ideológico y alianzas convenientes desde lo que verdaderamente no te desdibuje ni te desvirtúe como partido político para podernos afianzar en la oposición? ¿A qué me refiero? Transitaremos hacia lo que decían que seremos con el primor, si seremos PRI y Morena, convalidando acciones que vayan realmente a favor de nuestra propia nación, lo cual a contrapelo nos llevaría a echar para atrás varios de los que se detentan ahorita como logros institucionales desde el sexenio actual. O transitaremos en las alianzas con el Partido Acción Nacional y algunos otros partidos de menor envergadura para poder tener la ocasión de generar un contrapeso real en el cual pues básicamente sea en contraposición a las posturas de un gobierno A federal ver, que actualmente Morena tiene. Lo que me está diciendo es que de primor pueden pasar al PRIAN de vuelta. Sí, pero desafortunadamente esa es en la parte despectiva que yo lo personal rechazo profundamente. Me refiero a que la confluencia de la ideología y de por supuesto aquello que se traduzca en legislatura que le haga bien al país, que le haga bien a la patria, tiene que ser no desdibujando lo que la identidad de partido te represente. No podemos nosotros de un plumazo echar para atrás los logros institucionales que nosotros de alguna manera conseguimos a lo largo de la historia. Tendremos que ser aquellos defensores tanto del Estado de Derecho, que es una de las cuestiones que no van a estar, por supuesto, a negociación de ninguna manera. No podríamos, como de alguna forma se avisoró en el actuar programado de Andrés Manuel López Obrador a través del gobierno federal, de poder exceder incluso las capacidades constitucionales de un presidente. Nosotros tendremos que ser aquellos que vigilen que esto no ocurra. ¿Qué papel van a tener los gobernadores? Se quedan con 12 12 y gobernadores. la posibilidad de perder en los próximos 2 o 3 años una buena cantidad. Creo que con lo que empezamos la plática es algo que hay que rescatar, Ricardo. No nos olvidemos que gran parte de este fracaso electoral está precisamente sustentado en el haber abandonado las causas de la ciudadanía. Y sé que suena a retórica esto, pero sin embargo es real. ¿Qué tanto desde el accionar de los gobiernos estatales ahora sí se favorecerá a aquellos quienes se han quedado esperando que el progreso llegue a sus propias colonias, a su propio hábitat, a sus propios bolsillos? ¿Qué tanto atenderemos con programas sociales desde el gobierno del Estado, vinculados a la federación o como ustedes gusten, pero que verdaderamente no sean aquellos convenientes a los grupos de la política que está actualmente en el gobierno estatal? ¿Qué tanto estos gobernadores tendrán la posibilidad de coordinación y cómo se va a llevar a cabo esta cuestión que es muy interesante, que para mí parece que es una lesión al federalismo puro, en tener coordinadores estatales quienes parece que sobrepasarán la actuación de un gobernador y cómo se van a plantear en esta defensa también de la autonomía estatal y del actuar estatal que debe de ser de alguna manera propiamente como está establecido en nuestro mandato, en la Constitución. Dime, Guillermo de Loya, veremos nuevas traiciones y lo digo con toda claridad, el gobernador de Chiapas prácticamente se convirtió en morenista desde que llegó. Yo creo que, te repito, Ricardo, no hemos visto todavía el fondo del asunto y me preocuparía que no estuviésemos preparados para ello. Uno de los puntos en los cuales también nos lleva a avisorar este fondo del pozo es precisamente lo que mencionas. Quienes de alguna manera estaban adentro y nos hacían más daño desde adentro, cuando ya prácticamente se sentaban a dialogar, a comer, ¿Por qué a nadie ha cenar con el reconocido enemigo. las traiciones?
Pues yo creo que es un acto que ya tenemos que denunciar con amplia valentía. Muchas veces el representar de alguna manera gremialmente aquellos liderazgos quienes tenemos dentro del propio partido y que de alguna suerte sabemos que están trabajando para la casa de enfrente, pero no queremos de alguna manera tampoco perder las poquitas canicas que nos dejan de este lado. Yo creo que no es momento de ello. Yo creo que el estar en casa con quienes verdaderamente trabajen por dejarla pulcra, por lustrar cada rincón del propio hogar, son con aquellos que nos tenemos que quedar. Los demás tienen la puerta abierta y ojalá de verdad pronto... Pero corren el riesgo de quedarse, pues a ver quién apaga la luz, ¿no? Pues seremos los menos, pero sin embargo, pues ahí creo que también tendremos que ser justos en saber que hay una militancia actuante, quienes han estado esperando una oportunidad para poder hacer y se les ha negado. Hay una serie de liderazgos políticos que se han quedado de alguna manera apabullados por ese poco paso que dejan los grandes liderazgos de la propia política priista, los líderes sindicales, los grandes representantes de los trabajadores, y que sin embargo abajo tienen a una militancia acallada que está de suerte inconforme en no poder de alguna manera también expresarse y tener ese paso. Yo creo que sería muy positivo que aquellos quienes ya de manera abierta puedan quitarse la máscara, y eso pasa también en Puebla, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no, esa es una historia aparte. Necesitamos, creo que una serie para poder hablar de ello, que de una vez ya aperturada y abiertamente se den a la fuga de un partido político que ya no conviene a sus intereses, pero que tampoco conviene a los nuestros. Nos hacen más daño adentro que afuera, ¿eh? Claro. ¿Qué va a pasar con las alianzas, por último? Nos queda un minuto. Bien. ¿Qué va a pasar con las alianzas? PAN y PRD, sumados PRI, PAN y PRD, podrían ser un contrapeso, pero si se les siguen yendo legisladores y gobernadores, no, pues al rato va a ser aquello. Yo repito, cualquier alianza tiene que estar fijada en bases de programática y de convivencia ideológica. Es muy difícil, y ya quedó claro, y lo dijimos hace algunos años en alguna columna, el que de alguna manera estas alianzas antinatura, que solamente van por lo práctico de la política, como fue el caso del PAN y el PRD, pues ya acabaron pactando su divorcio. Claro. Y creo que ya es un notorio fracaso lo que se llevó a cabo. Siempre y cuando, repito, no nos desdibujemos de lo que somos y de lo que vamos a pactar en los próximos días, ojalá así sea, de lo que somos como partido y de lo que vamos a hacer como oposición, el que no nos desdibujemos para volvernos convalidadores o aplaudidores de otros partidos en la política donde no debemos serlo. Debemos mantener nuestra propia identidad y, por supuesto, en defensa de las mayores causas, que son las causas de México y de la patria.